Buenos días. Buenos días, señor juez supremo. Buenos días. Buenos días. Buenos días. Hoy, miércoles 15 de octubre del 2025, siendo las 10:43 de la mañana, el Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria, a cargo del juez Checo Isorio, va a llevar adelante esta audiencia de caducidad de la medida de comparecencia con restricciones solicitada por la defensa de don Orlando Velázquez Benítez en la carpeta 4-2018-52, proceso seguido en su contra por el presunto delito de cohecho activo específico y otros en agravio del Estado. Voy a acreditar a los asistentes. Señora fiscal. Gracias, señor juez supremo. Alejandra Carnaza, la fiscal adjunta suprema provisional de la Primera Suprema Especializada en Delitos Cometidos por Funcionarios Públicos, con domicilio procesal en Avenida Bancay, Quinta Cuadra, colegiatura 3719, hábil en el ejercicio de la profesión por el Colegio de Abogados de Arequipa. Demás datos ya conocidos por el juzgado. Gracias, doctora. Por la defensa del señor Velázquez. Buenos días, señor juez supremo. Buenos días a la señorita representante del Ministerio Público. Mi nombre es Melissa Cristel Rodríguez Guamán, con registro CAL 10-1160, en defensa del señor Orlando Velázquez Benítez. Gracias, doctora. Por la defensa pública. Sí, señor magistrado, buen día. Digo el formato, colegas de la defensa. Señor magistrado, se acredita la defensora pública Yerelini Bet Chirayana, con colegiatura de abogados de Ayacucho 2123, domicilio procesal Girón Carabaya 831, quinto piso, Cercado de Lima, con teléfono móvil 921-622-793 y casilla SINOE 99911. Gracias, señor magistrado. Gracias, doctora. Doctora Rodríguez, tiene 10 minutos para hacer su solicitud. Gracias, señor juez supremo. En este caso, en representación a mi patrocinado, el señor Orlando Velázquez Benítez, solicitamos la cesación de la medida de comparecencia con restricciones por vencimiento del plazo legal. Como antecedente, señor magistrado, tenemos que con resolución 2 de fecha 7 de noviembre del 2018, el Juzgado Supremo, en el expediente 6-2018, incidente 8, declaró fundado el requerimiento de mandato de comparecencia con restricciones en contra de mi patrocinado, ¿no? Y también en contra de otros investigados, y se impone una serie de medidas. Entre estas medidas está la de acudir de manera mensual a firmar control biométrico e informar sus actividades, ¿no? Entonces, a consecuencia de esto, de manera mensual y sin falta, el señor Orlando Velázquez, pese a que vive en la ciudad de Trujillo y que realiza sus actividades cotidianas, laborales y familiares en dicha ciudad, ha cumplido con apersonarse al despacho fiscal y a la autoridad jurisdiccional en la ciudad de Lima, ¿no? A fin de dar cuenta de sus actividades y también realizar la firma hasta la fecha, ¿no? Posteriormente de ello, se ha reconocido que mi patrocinado tiene una condición de doble residencia, ¿no? En la ciudad de Trujillo, lo cual ocurre en una medida de conducta impuesta mediante resolución 2 de julio del 2022, en el expediente 14-2019, en el incidente 16. Y luego de ello, mediante resolución 28, de fecha 11 de noviembre del 2024, se declaró fundada la solicitud de variación de regla de conducta solicitada por esta defensa y se fija como domicilio para mi patrocinado tanto Lima como Trujillo. Sin embargo, esta defensa ha advertido que estas medidas han sido ordenadas sujetas a la duración que tenga el proceso, pero no se ha señalado el plazo de las mismas. Entonces, consideramos que por dilatarse extensamente más allá de los plazos legales, a la fecha constituye una vulneración al debido proceso, al plazo razonable y también al principio de legalidad. Esto teniendo como base el artículo 287, numeral 2 del Código Procesal Penal, que ha sido modificado por la Ley 32.130, cuya fecha es el 10 de octubre del 2024. Ahí se señala que el plazo de las medidas restrictivas serán de conformidad con los plazos establecidos en el artículo 272 del Código Procesal Penal y específicamente este artículo
señala expresamente la duración de las medidas de prisión preventiva, ¿no? Siendo el mayor de los plazos por organización criminal el de 36 meses. Entonces, con la entrada en vigencia de la ley 32.130, las medidas restrictivas no pueden superar los plazos legalmente establecidos para la prisión preventiva. Entonces, haciendo una verificación en el caso concreto del señor Orlando Velázquez, la medida de comparecencia con restricciones fue impuesta mediante resolución de fecha 7 de noviembre del 2018. ¿No? Y esto tuvo un plazo indefinido, sujeto claramente a la duración del proceso y que se viene cumpliendo hasta la fecha, actualmente, durante 6 años, 11 meses y 8 días. Entonces, con esta modificatoria del artículo 287 del Código Procesal Penal, ¿no? Que justamente establece que el plazo máximo en caso de criminalidad organizada es de 36 meses, se tiene que dar aplicación justamente a esa nueva modificatoria y esto también ha sido reconocido, ¿no? Ya la tercera Sala Penal de Apelaciones Nacional, específicamente en el expediente 33-2020, en el incidente 41, en el caso de Martín Vizcarra Cornejo, justamente se señala de que como hay un nuevo marco procesal que establece que la medida de comparecencia con restricciones se encuentra sujeto a un plazo determinado, en este caso de 36 meses, se tiene que este plazo ya se habría caducado en su proceso, en el caso del señor Martín Vizcarra Cornejo, y que como se ha sobrepasado en exceso el límite máximo de la imposición de la medida de comparecencia con restricciones, en este caso la obligación de no ausentarse de la localidad, el plazo se ha vencido y en consecuencia se ha perdido todo tipo de efectos en su ejecución. Por lo que con esta nueva normativa procesal sobre el plazo de la medida de comparecencia con restricciones, en aplicación del principio tempus regis actum, la norma más favorable al imputado debe ser aplicada de forma retroactiva. Entonces, en síntesis, señor juez supremo, en este caso hay que tener en consideración 3 fechas. El 7 de noviembre del 2018, fecha en la que se dicta la medida de comparecencia con restricciones en contra del señor Orlando Velázquez, que es en el presente expediente. Luego, la promulgación de la ley 32.130, que será el 10 de octubre del 2024 y que establece como plazo límite para la comparecencia con restricciones en el caso de criminalidad organizada, un plazo máximo de 36 meses. Y a la fecha, 15 de octubre del 2025, ya han transcurrido 6 años, 11 meses y 8 días, por lo que ya el plazo de la medida de comparecencia con restricciones se ha vencido y queda evidenciado en ese sentido de que ya ha perdido sustento legal y procesal porque reitero que se ha sobrepasado el plazo máximo para su duración, por lo que corresponde en aplicación de lo que he señalado, que se disponga el cese inmediato de dicha medida conforme a los principios de legalidad, retroactividad benigna y en aras también de respetar el derecho al plazo razonable en favor de mi patrocinado. Eso es todo en cuanto, señor magistrado. Gracias, doctora. Doctora Cárdenas tiene uso de palabra por el mismo tiempo. Gracias, señor juez supremo. Efectivamente, como lo ha indicado la defensa, mediante resolución 2 de fecha 7 de noviembre del 2018, se dictó la comparecencia con restricciones para su patrocinado y efectivamente en ese momento, de acuerdo a la doctrina jurisprudencial que tenía la apelación, que se vio reflejada en la apelación 108-2023 de la Corte Suprema, la comparecencia restringida no poseía un plazo temporal, sino que su duración era hasta la expedición de la sentencia definitiva. Esta denotación de la doctrina jurisprudencial, tal como lo refería en esa oportunidad la Corte Suprema, claramente señalaba que no afectaba los derechos o garantías procesales de un justiciable, puesto que toda medida de coerción personal o general tiene como efecto el instrumental y el accesorio, y era variable. Así pues, la comparecencia con restricciones, dijo en su momento la Corte Suprema, aunque no posee un plazo de caducidad, no significa deflagración de derecho o garantía procesal alguna, puesto que dada su naturaleza variable, no necesita que se cumpla plazo alguno y puede ser cesada o variada en cualquier tiempo. Eso es lo que decía la Corte Suprema en la apelación número 108-2023. Sin embargo, señor juez supremo, como usted conoce y yo también conozco, es el legislador quien, con una modificación, ha impuesto que exista un plazo para la comparecencia con restricciones.
Esta modificación es parte de un paquete de las leyes dictadas por este Congreso y fue publicada el 10 de octubre del 2024. Es decir, que cuando el plazo ya estaba iniciado, hubo una modificación legislativa que afecta al plazo, que en ese momento era constitucional, legal y además no afectaba al debido proceso. Sin embargo, como también conoce el juzgador, la Corte Suprema, dentro de sus últimos pronunciamientos, pese a que el Ministerio Público está solicitando que se inaplique esta norma aprobada y publicada el 10 de octubre del 2024 en aplicación de las convenciones anticorrupciones y demás compromisos internacionales suscritos por el país, y que se fije un plazo a partir de la dación de la norma que garantice la sujeción del procesado a efectivamente el juicio y, de ser el caso, la ejecución, que era la instrumentalidad que tenía el cese, que tenía la comparecencia con restricciones. Sin embargo, la Corte Suprema en recientes jurisprudencias, apelaciones, ha señalado que se debe aplicar lo que indica el legislador sin mayor observación. En ese sentido, lo que corresponde, señor juez, es que usted, conforme a su criterio, no proceda al cese, sino que declare la caducidad del plazo en virtud de la norma antes indicada, debiendo declarar infundado el pedido de cese de comparecencia con restricciones y declarar de oficio la caducidad del plazo, porque efectivamente a la fecha de hoy, desde el 2018, de acuerdo a lo que ha dispuesto el legislador, ha caducado este plazo legal, y como se trata de una interpretación que entendemos para nosotros es contraria a los deberes funcionales y constitucionales de la lucha contra la corrupción, pero que ya la Corte Suprema tiene un norte en ese sentido, entendemos que lo hará así. Sin embargo, solicitamos, señor juez, que, como lo indiqué, sea de oficio que se declare la caducidad del plazo. Eso es todo de nuestra parte. Gracias, doctora. ¿Algo más que agregar, doctora Rodríguez? Sí, señor magistrado. En nuestra solicitud, lo que hemos señalado expresamente es solicito la cesación de la medida de comparecencia con restricciones por el vencimiento del plazo legal en aras justamente de la aplicación de la ley 32.130, ¿no? Para poder precisar ello. Ok, gracias. ¿Algo más, doctora Cárdenas? Sí, doctor, me remito a lo que indiqué. Esto no es un cese, sino es una caducidad de plazo. Eso Ok. es. Gracias, doctora. Doctora Chira, yo creo que la había dispensado, pero si no lo ha hecho, quedaba dispensada, doctora Chira. Habiendo escuchado los argumentos de la defensa, quien solicita se declare cese, el cese de la comparecencia con restricciones, mientras que la Fiscalía, conforme a los términos del artículo del 283 modificado por la ley 283-32-130, se declare la caducidad de dicha medida. Lo voy a evaluar, pediré la resolución que será notificada a las partes. Siendo las 10:56, se concluye la presente audiencia. Muchas gracias, hasta luego.